Hola y bienvenidos a este nuevo video sobre circuitos en corriente alterna. En este caso vamos a estar hablando sobre la respuesta de los elementos pasivos que nosotros debemos de conocer, o si no los vamos a conocer en este video, y su respuesta en la corriente alterna. Vamos a comenzar por denominar a la impedancia. La impedancia es como la resistencia en corriente alterna. Es el impedimento al paso de la corriente. En este caso vamos a denominar a la resistencia, al primer lugar, como la impedancia de la resistencia va a ser igual a la resistencia, tal y como la conocemos. No hay ciencia detrás de ello. La resistencia sigue siendo la resistencia en corriente alterna, no cambia en lo absoluto. Ahora, cuando nosotros estamos tratando con el capacitor, nosotros nos vamos a encontrar con algo un poco diferente. Nosotros debemos de saber la fórmula del capacitor, que el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto nos podemos deducir varias cosas de esta pequeña ecuación. Para empezar, debe de haber una tasa de cambio para que en el capacitor haya una corriente. De lo contrario, no ocurriría ningún cambio. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una corriente directa a un capacitor, este actuará como un circuito abierto porque no cambiará la corriente, la tasa de cambio es cero, es corriente continua, un voltaje continuo. Ahora, en, en corriente alterna vamos a denominar a la impedancia del capacitor como su reactancia. ¿Por qué decimos reactancia? Su símbolo es una X y una C. Porque el capacitor va a reaccionar al circuito con respecto a la frecuencia. ¿Cómo que con frecuencia? ¿Qué quiere decir esto de la frecuencia? Pues vamos a decir que XC es igual al inverso de la velocidad angular por la capacitancia. Pero recordemos que en el video anterior habíamos hablado sobre los números imaginarios y que íbamos a incluirlos en los capacitores y en los inductores. Aquí es donde aparece nuestra famosa J o el número imaginario. Esta ecuación nos dice varias cosas. Para empezar, la W, no hay que olvidarlo, la W es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Y la W se mide en radianes sobre segundo. Y la frecuencia se mide en hertz. Esto no hay que olvidarlo, es súper importante. Ahora, podemos sustituir aquí 2πf en esta ecuación, pero por el momento voy a dejarlo como tal, o podemos sustituirlo para que se nos haga un poco más visual. De esta manera, imaginemos que nosotros aplicamos en esta ecuación una frecuencia de 0 Hz, como podría ser el caso de corriente directa. En este caso de la corriente directa, pues nos vamos a encontrar con el caso de que esto va a ser igual a 2 pi por 0 por, perdón, por la capacitancia. Esto nos va a llegar a una conclusión de que este resultado no es más ni menos que 1 dividido entre 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa aquí abajo nos va a dar 0. Esto es un número indeterminado, pero 1 entre 0 pues también podríamos decir que es un número infinito. Esto quiere decir que la impedancia es un número infinito en corriente directa, lo cual y recordemos de nuestros cursos de corriente directa que una, una resistencia infinita se podría representar como un circuito abierto, tal cual. Ahora, si nosotros aplicamos en esta ecuación una, una frecuencia muy alta del grado de, no lo sé, 1 por 10 a la 6, pues nos vamos a dar cuenta de que el número va a ser demasiado grande, o sea, inmenso, de, no sé, del orden de 1 por 10 a la 8, es un ejemplo, no estoy poniendo números valores, o sea, valores.
nos va a dar un número tan pequeño que podríamos decir que es casi cero. O sea, podríamos decir que estamos acercándonos al valor de cero. Esto en corriente alterna podríamos decir que es casi un cortocircuito. Pero es un poco extraño en aplicaciones básicas encontrar altas frecuencias. Por lo que por lo general vamos a actuar con unos valores de impedancia muy por lo regular en el orden de kilo ohms, tal vez mega ohms o ohms. Entonces, bueno, ahí es donde viene este show. Esto se mide en ohms, tal y como lo hacemos con las resistencias. ¿Pero por qué se mide en ohms? Pues porque es una reactancia, es un impedimento al cambio de la, de la corriente. Y podemos decirlo de esta manera, es una reacción al cambio de la corriente que se mide en ohms. ¿Por qué? Porque es un impedimento. Recordemos que el capacitor almacena carga. Y si almacena carga, pues se va a impedir el cambio en el ciclo positivo y en el ciclo negativo de la onda senoidal. O sea, en un cierto punto vamos a estar cargándolo, descargándolo, cargándolo, descargándolo. Y esto bueno, podríamos decir, vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto en corriente directa, pues porque pues podrían estar un poco escépticos de que no, es que pues esto no funciona, sí funciona o cosas por el estilo. Aquí tenemos una pequeña simulación el programa Multisim. Vamos a simularlo y vamos a observar acá el voltaje en lo que viene siendo el capacitor y el LED. Y aquí vamos a observar la corriente que está circulando por el circuito. Aquí hay un interruptor para cerrarlo. Vamos a observar cómo el voltaje parte de 0 hasta 12 en una constante de tiempo, que será tema de otro video esto. Pero lo importante de este ejemplo es ejemplificar que en corriente directa el capacitor actúa como un bloqueo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es cero. De esta manera estamos demostrando nuestra ecuación anterior. Ok, entonces voy a correr esto y vamos a ver igual de manera ejemplifica cómo el LED se apaga con el tiempo. Observamos cómo el voltaje va subiendo hasta el valor de la fuente y cómo la corriente está disminuyendo. El LED sigue encendido, pero en un punto ¡pum!, se apaga. ¿Por qué? Porque el capacitor se está cargando y al cargarse ya no hay un cambio en la tasa del voltaje porque es directa y de esta manera bloquea el paso de la corriente. Ok, una vez ejemplificado esto y dado la, la ecuación del capacitor, pues vamos a pasar por el inductor. El inductor es su reactancia igualmente inductiva. ¿Por qué? Porque es un inductor. Esta es una reactancia capacitiva. Voy a anotarlos por acá. Reactancia capacitiva. Y esta es una reactancia inductiva. No recuerden que reactancia, ¿por qué? Porque reacciona al circuito. De esta manera nosotros vamos a tener que la reactancia inductiva va a ser igual a J veces la velocidad angular por la inductancia. Que pues recordemos que igual que la inductancia se mide en henrys y la capacitancia en faradios. Eso es un tema pues, que debemos de conocer. Ok, entonces igual acá aparecen los números imaginarios, la famosa J, como habíamos dicho, aparece en el capacitor y en el inductor. Entonces, esto es un poco diferente a lo que habíamos visto con el capacitor y queda a su criterio determinar qué ocurre con el inductor. En este caso debemos de llegar a la conclusión contraria y queda a su criterio ustedes reemplazar valores y llegar al resultado. Vamos a decir que cuando W es igual a 0, esto actúa como un cortocircuito y cuando es demasiado grande, vamos a poner del orden de, no sé, 16, es un ejemplo, pues estamos hablando de un circuito abierto, que es exactamente lo contrario a aquí, a nuestro amiguito del capacitor. Pero igual un punto muy importante es que aquí la J está abajo en el denominador, pero aquí está en la parte de arriba. Y si recordamos, estaríamos hablando de que xc es igual a menos j. ¿Por qué menos j? Porque pues estamos sacando el inverso de j, lo estamos subiendo y pues subiría como negativo.
queda a su criterio también determinar cómo es que llegamos a este pequeño resultado. Simplemente multiplicamos por el conjugado, como habíamos visto en el video anterior, y vamos a llegar a este resultado. Entonces vamos a llegar a la misma ecuación de toda la vida que tenemos en este momento. Y vamos a poner acá a un costado la del inductor. Bueno, voy a reemplazar aquí el valor del inductor. ¿Por qué? Pues para que tengamos aquí la misma fórmula con 2pi frecuencia, 2pi frecuencia. Entonces estamos dándonos cuenta de algo muy interesante. Aquí tenemos menos j y aquí j. Entonces, si nosotros nos mostramos en el plano cartesiano de acá, estamos hablando de que la resistencia va a estar aquí, en el plano real. ¿Por qué? Porque no tiene números imaginarios. La parte positiva de los números imaginarios va a ser la inductancia. Y la parte negativa de nuestro plano cartesiano va a ser nada más y nada menos que el capacitor. Ok, hasta aquí todo claro, podemos llegar a una conclusión muy importante. En un circuito nos vamos a dar cuenta de que las inductancias se van a restar de las capacitancias. Y esto lo vamos a ejemplificar en el siguiente video. Bueno, no en el siguiente video. Primero vamos a ver un tema importante antes de entrar a circuitos. Vamos a ver lo que son las fuentes de voltaje y de corriente. ¿Por qué? Porque hay que conocerlas en corriente alterna de igual manera. Hay que conocer cómo convertirlas, porque son senoidales, son cosenoidales, cómo operar con ellas. Después de eso, estamos listos para pasar a circuitos serie, los normales, los típicos. Vamos a ver los diferentes casos de ellos. Así que les espero en el próximo video, espero les haya gustado, denle like, compártanlo con sus compañeros si les fue de utilidad. Cualquier duda, pregunta, cuestión, pueden hacerla en los comentarios y yo les responderé con la brevedad posible. Hasta luego.